Meditación 38. El horror de la crucifixión. Jesús escucha la sentencia aterrado. Sabe lo que es la crucifixión. Desde niño ha oído hablar de ese horrible suplicio. Sabe también que no es posible apelación alguna. Pilato es la autoridad suprema. Él, un súbdito de una provincia sometida a Roma, privada de los derechos propios de un ciudadano romano. Todo está decidido. A Jesús le esperan las horas más amargas de su vida. La crucifixión era considerada en aquel tiempo como la ejecución más terrible y temida, la muerte más miserable de todas. Al crucificado no se le dañaba directamente ningún órgano vital, de manera que su agonía podía prolongarse durante largas horas y hasta días. La crucifixión de Jesús no parece haber sido un acto de ensañamiento especial por parte de los verdugos. Las fuentes cristianas solo hablan de la flagelación y la crucifixión, además de burlas y humillaciones de diverso tipo. La crueldad de la crucifixión estaba pensada para aterrorizar a la población y servir así de escarmiento general. Siempre era un acto público. Las víctimas permanecían totalmente desnudas, agonizando en la cruz en un lugar visible, un cruce concurrido de caminos, una pequeña altura no lejos de las puertas de un teatro o el lugar mismo donde el crucificado había cometido su crimen. No era fácil de olvidar el espectáculo de aquellos hombres retorciéndose de dolor entre gritos y maldiciones. Era demasiado brutal y vergonzoso. El ritual de la crucifixión exigía que los cadáveres permanecieran desnudos sobre la cruz para servir de alimento a las aves de rapiña y a los perros salvajes. Los restos eran depositados en una fosa común. Quedaban así borrados para siempre el nombre y la identidad de aquellos desgraciados. Tal vez se actuará de manera diferente en esta ocasión, pues faltan ya pocas horas para que dé comienzo el día de la Pascua, la fiesta más solemne de Israel, y entre los judíos se acostumbra a enterrar a los ejecutados en el mismo día. Según la tradición judía, un hombre colgado de un árbol es una maldición de Dios. ¿Qué vivió realmente Jesús durante las últimas horas? La violencia, los golpes y las humillaciones comienzan la misma noche de su detención. En el palacio de Caifás, Jesús recibe golpes y salivazos. Le cubren el rostro, se ríen de él diciéndole: «Profetiza, Mesías, ¿quién es el que te ha pegado?». Las burlas se centran en Jesús como falso profeta, que es la acusación que está en el trasfondo de la condena judía. En el pretorio de Pilato, Jesús recibe de nuevo golpes y salivazos y es objeto de una mascarada. Le echan encima un manto de púrpura, le encajan en la cabeza una corona de espinas, ponen en su mano una caña a modo de cetro real y doblan ante él sus rodillas diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Aquí todo el escarnio se concentra en Jesús como Rey de los judíos, que es la preocupación del prefecto romano. Los soldados de Pilato comenzaron realmente a intervenir de manera oficial cuando su prefecto les dio la orden de flagelar a Jesús. La flagelación en este caso no es un castigo independiente ni un juego más de los soldados. Forma parte del ritual de la ejecución, que comienza por lo general con la flagelación y culmina con la crucifixión propiamente dicha. Probablemente después de escuchar la sentencia, Jesús es conducido por los soldados al patio del palacio llamado Patio del Enlosado, para proceder a su flagelación. El acto es público.
Desconocemos los instrumentos que pudieron utilizar los verdugos de Jesús, pero sabemos cuál era siempre el resultado. Jesús queda maltrecho, sin apenas fuerzas para mantenerse en pie y con su cuerpo en carne viva. El castigo es tan brutal que a veces los condenados mueren durante el suplicio. No fue el caso de Jesús, pero las fuentes sugieren que quedó con muy pocas fuerzas. Al parecer, tuvo que ser ayudado a llevar la cruz, pues no podía con ella, y de hecho su agonía no se prolongó. Murió antes que los otros dos reos crucificados juntamente con él. Terminada la flagelación, se procede a la crucifixión. No hay que demorarla. La ejecución de 3 crucificados lleva su tiempo y faltan pocas horas para la caída del sol que marcará el comienzo de las fiestas de Pascua. Llevan consigo el material necesario. Una pequeña tablita donde, según la costumbre romana, está escrita la causa de la pena de muerte: clavos, cuerdas, martillos y otros objetos. Jesús marcha en silencio. Lleva al cuello esa tablita. Cada uno lleva la suya. Es importante que todos sepan lo que les espera a quienes los imiten. La crucifixión ha de servir de escarmiento general. Según algunas fuentes, Jesús no pudo arrastrar la cruz hasta el final. En un determinado momento, los soldados, temiendo que no llegara vivo al lugar de la crucifixión, obligaron a un hombre que venía del campo a celebrar la Pascua a que transportara la cruz de Jesús hasta el Calvario. Se llamaba Simón, era oriundo de Cirene, la actual Libia, y padre de Alejandro y Rufo. El lugar no puede ser más apropiado para hacer la crucifixión como un castigo ejemplarizante. Enseguida se procede a la ejecución de los 3 reos. Con Jesús se hace probablemente lo que se hacía con cualquier condenado. Lo desnudan totalmente para degradar su dignidad. Lo tumban en el suelo. Extienden sus brazos sobre el travesaño horizontal y con clavos largos y sólidos lo clavan por las muñecas, que son fáciles de atravesar y permiten sostener el peso del cuerpo humano. Luego, utilizando instrumentos apropiados, elevan el travesaño a una con el cuerpo de Jesús. Lo fijan al palo vertical antes de clavar sus 2 pies a la parte inferior. De ordinario, la altura de la cruz no superaba mucho los 2 metros, de manera que los pies del crucificado quedaban a 30 o 50 centímetros del suelo. De este modo, la víctima queda más cerca de sus torturadores durante su largo proceso de asfixia, y una vez muerto, puede ser pasto fácil de los perros salvajes. Los soldados se preocupan de colocar en la parte superior de la cruz la pequeña placa de color blanco, en la que con letras negras o rojas bien visibles se indica la causa por la que se ejecuta a Jesús. Es lo acostumbrado en estos casos. Terminada la crucifixión, los soldados no se mueven del lugar. Su obligación es vigilar para que nadie se acerque a bajar los cuerpos de la cruz y esperar hasta que los condenados lancen su último estertor. Mientras tanto, según los evangelios, se repartieron los vestidos de Jesús echando a suertes qué es lo que se llevará cada uno. Los soldados ofrecieron a Jesús algo de beber, vino mezclado con mirra, una bebida aromática que adormecía la sensibilidad y ayudaba mejor a soportar el dolor. Se nos dice que Jesús no la tomó. Ya solo queda esperar. Ha sido clavada a la cruz entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. La agonía no se va a prolongar.
Son para Jesús los momentos más duros. Mientras su cuerpo se va deformando, crece la angustia de su asfixia progresiva. Poco a poco se va quedando sin sangre y sin fuerzas. Sus ojos apenas pueden distinguir algo. Del exterior solo le llegan algunas burlas y los gritos de desesperación y rabia de quienes agonizan junto a él. Pronto le sobrevendrán las convulsiones, luego el estertor final. Oremos con Jesús crucificado. ¿Qué es lo que más te impacta de la pasión y de la muerte de Jesús? ¿Sientes tu corazón agradecido al pensar y tomar conciencia de que el Hijo de Dios te amó y se entregó por ti? Exprésaselo con fe y con amor.